Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches, dígame, ¿ya están completos? Sí, creo que sí, licenciada. ¿Me puede dar la autorización para compartir la pantalla? Claro, A mi segundo dispositivo. perfecto. Yo voy a habilitar para que puedan compartir y así que comparten del dispositivo que ustedes tengan el material. Ok, gracias. Ya puedo compartir, ¿no, licenciada? Edgar, yo voy a compartir. Aquí está la diapositiva. Ok. Ya está habilitada la opción jóvenes para que puedan compartir su material. Pueden empezar su exposición, no se olviden que son 30 minutos. Y con cámara encendida todo el grupo, por favor. Listo. ¿Ya? ¿Comenzamos, chicos? Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Le vamos a poner las ventas grabadas a tasa cero. ¿Me pueden ver? Bueno, vamos a empezar. Tasa cero. Esta es una tasa que solo alcanza hasta ciertos sectores de la economía nacional, como ser de transporte de carga internacional. La ley 843, la normativa tributaria cabala, que es lo que es determinado del crédito fiscal IVA, pero que es determinado con la tasa cero. Y también vamos a hablar sobre el DC 21530, artículo 38. El DC 21530, artículo 38, dice que el Supremo 21530 nos habla del tratamiento del IVA como tal, y en este artículo 8 nos muestra las operaciones grabadas y no grabadas de este concepto. También vamos a revisar el Decreto Supremo 24051, específicamente en el artículo 14. Este artículo 14 nos habla de la deducibilidad del IVA. El IVA es un impuesto indirecto que por la naturaleza que también tiene, y al hacer un impuesto indirecto, pues no es deducible para lo que es el IUE. La ley 3249, la ley de transporte como tal, tras una serie de luchas que tuvieron el sector, que ocasionó estratégico, pues ha conseguido que tras de varias luchas y todo esto, haya una ley que fue reflejada para la excepción de unos impuestos. Entre ellos tenemos el IVA, que ha sido reglamentada a través del Decreto Supremo 28656. Este parámetro para la aplicación, esta definición del IVA pues, fue grabada a tasa cero. Ahora vamos a tocar sobre el RND, que significa Resolución Normativa del Directorio. RND 10.0012-06. Este es el procedimiento que se utiliza para la aplicación del régimen a tasa cero, dispuesto por la Ley 3249.
el RND, Resolución Normativa de Directorio 10.0019-13. Esta es la que factura el IVA a tasa cero por la ley 366, que es la ley del libro y la lectura de Oscar Alfaro. RND, Resolución Normativa del Directorio. Esta es la que determina y computabiliza el impuesto al valor agregado para las operaciones grabadas con tasa cero. Siguiente. Y como último, esto alcanza a todos los sujetos pasivos que realizan las operaciones grabadas con la tasa cero. Eso sería todo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Yo voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar algunas de las definiciones que como son las operaciones grabadas, la tasa cero y la tasa del 13%. ¿Qué son las operaciones grabadas? Es la operación comprendida en el objeto del impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ley 843 tiene en el artículo 1 el objeto del IVA, que representa cuáles son las actividades que van a ser el objeto del IVA. Con esta definición más o menos específica, pues podemos decir que existen las operaciones grabadas, que están estrechas con la ley 843 y el artículo 1. Voy a hablar también sobre la definición de la tasa cero. ¿Qué nos indica la tasa cero? Nos indica que la venta de exportaciones de libros y el transporte internacional están alcanzados por el IVA, pero a diferencia de los demás está alcanzada a una tasa del 0%. Otras de las definiciones que podemos hablar son de la tasa del 13%. La tasa del 13% es una tasa nominal que se le aplica a los bienes inmuebles, a los servicios, a las importaciones y al transporte nacional, que es el transporte interdepartamental. También voy a hablar sobre el crédito fiscal imputable. El crédito fiscal imputable es la relación entre las operaciones grabadas, excepto las que están sujetas a tasa cero. Las operaciones totales del periodo fiscal cuyo resultado será utilizado en la liquidación del impuesto al valor agregado. Eso sería. Buenas noches, licenciado. Yo le voy a hablar sobre el cómputo de crédito fiscal. ¿Ya? Nos dice que solo realizan operaciones grabadas a tasa cero. Y acá claramente vemos como una imagen que está al público. Como tal, una vez salen fuera del país, acá tenemos el territorio boliviano, ¿ya? Delimitado por nuestra frontera, y tenemos la imagen que me olvidé poner de un tráiler que sale fuera del país. Entonces, ¿cuáles van a ser la factura que yo voy a emitir con la tasa cero? Pues aquella mercadería que yo como transportista de carga internacional lleve al exterior, debo facturar con tasa cero, y nos indica lo siguiente: el crédito fiscal no se da computable para la liquidación del impuesto, que quiere decir, en ejemplo, como el anterior, no sé si le mencionaron sobre una llanta, mi compañero. Si yo compro una llanta y realizo solamente viaje al exterior, no realizo actividad económica dentro del territorio nacional, sino todo lo hago hacia el exterior. Pues no voy a apropiarme de ningún crédito fiscal debido a que que no estoy pagando un impuesto por mis ingresos. Como entendemos, como sabemos, saben que cuando genera un ingreso, pues vamos a generar un débito fiscal para cancelar
esto nosotros lo compensamos con nuestras compras, pero cuando nosotros generamos un ingreso y no pagamos impuesto porque somos a tasa cero, lo estamos llevando al exterior. Pues vamos a, ¿cómo puedo decir? Pues va a suceder lo mismo cuando nosotros compramos o realizamos una compra en el territorio boliviano. Ese crédito fiscal no va a ser deducible para nosotros, va a ser no computable y tenemos la siguiente imagen. Como siguiente tenemos, por ejemplo, nos dice cómputo de crédito fiscal. También nos indica lo siguiente que se realizan operaciones grabadas al 13% y con tasa cero. Por ejemplo, en la calle intervienen dos tipos de actividades o existen anteriores. O sea, somos transporte de carga internacional. Nos realizamos como transporte de carga internacional y departamental. Y existe el otro caso donde es ambos. Por ejemplo, puede ser que yo tenga que llevar una mercadería de Pando hasta lo que es el Paraguay. Entonces, si yo solamente tengo ese servicio de Pando hasta Paraguay, pues voy a facturar con tasa cero. No voy a pagar impuestos, pero ¿qué pasaría si en el trayecto pues yo llevo mercadería y paso por Beni y dejo cierta mercadería y de paso por Santa Cruz y dejo otra cierta mercadería? Acá yo estoy realizando servicio dentro del territorio nacional y eso tiene que facturarse con una factura normal que es válida para el crédito fiscal para nuestros clientes, como sería para nuestros clientes. De esa yo voy a pagar un impuesto porque voy a generar y pagar el impuesto porque voy a hacer un ingreso alcanzado por el IVA. Entonces, en esos casos, el crédito fiscal computable se calculará en la proporción de las operaciones no sujetas a tasa cero. ¿A qué me voy a esto? Con esto nos podemos determinar si la llanta de nuestro vehículo, cuánto se puede decir cuánto se va a gastar de trayecto de Pando hasta Beni o Santa Cruz y cuánto se va a gastar hasta llegar hasta Paraguay. Por lo menos por lo menos, ¿cómo se puede decir? Hasta el centro me va a emitir una factura con crédito fiscal, lo que tengo que apropiar o proporcionalmente en base. Hola, ¿me escucha, Lice? Claro que sí, siga. Compañero. Ya. Aún faltan 3 Eh, de sus compañeros, ¿no? sí, Sí. Consideren que tienen 30 minutos, jóvenes. ya. Hasta ahí si no lo dejo, dicen que explique mi otro compañero. Se lo paso. Si no es muy extenso, puede explicarlo, ¿no? La cosa es que ingresen todos y luego yo ya por si acaso voy a hacer una sola pregunta para todo el grupo y el que conozca la respuesta responde y la calificación es para todos, la misma. Continúen nomás, todavía tienen tiempo. Ah, ya. Es- ya. Como le decía que paso cuando voy a validar para el crédito fiscal para de nuestro cliente, nos vamos a proporcionar de las operaciones no sujetas a tasa cero, a lo que nos vamos es, podemos determinar si la llanta del vehículo, cuánto se nos va a gastar. Mm, pues, ¿Cómo lo puedo decir? Como nos dice la resolución del directorio 10.0038
13 nos habla de una fórmula del crédito fiscal computable proporcional, o sea, cómo voy a determinar mi crédito fiscal cuando yo tenga dos tipos de ingresos, como ser la venta de la venta de eso ahí le dice ya me olvidé, se lo pasa a mi otro compañero la voz. Ya, buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar sobre la fórmula para el cálculo. Bueno, en esta fórmula nos habla de una fórmula computable de crédito fiscal proporcional. O sea, de cómo voy a determinar mi crédito fiscal cuando yo tengo dos tipos de ingresos. Entonces, lo que nos indica en el siguiente, primero vemos las definiciones de donde está el CFC, que significa crédito fiscal computable. El OG, que es operaciones grabadas del periodo fiscal, excepto con tasa cero. Eso nos dice que las operaciones grabadas son aquellas que como la empresa está facturando, una factura normal alcanzada por el impuesto del IVA, 13%. Eso es una operación grabada del periodo fiscal. Y después tenemos el otro que es el ONG, que son operaciones no grabadas del periodo fiscal. Y el otro que es el OGTO, operaciones grabadas con tasa cero periodo fiscal. En esas operaciones grabadas a tasa cero, cuando hablamos de operaciones grabadas, estamos hablando de operaciones habitual grabada que realiza cualquier empresa, la que emite factura del 13%. Cuando hablamos de operaciones no grabadas, estamos hablando de aquellas que no son grabadas por el impuesto. ¿Y cuáles son los ejemplos? Como un ejemplo le diría sobre la venta de inmuebles, o que no está grabada por el IVA. Y también otro ejemplo sería cuando hacemos un préstamo del banco y una vez que queremos devolver ese préstamo, el banco no nos emite esa factura porque es una operación no grabada por el IVA. Y eso está expuesto en la misma ley. Y mediante la ley de operaciones grabadas a tasa cero, el transporte internacional y lo que es la venta de libros. Y el otro que es el CI, compra de importaciones definitivas en el periodo fiscal, podemos decir que son compras que se va a realizar. Y teniendo todos estos conceptos, eso nos daría el resultado del crédito fiscal computable. Viendo todos esos créditos, esos conceptos que tenemos, nos daría el resultado del crédito fiscal computable. Eso sería todo, licenciada. Siguiente, compañero. Ya. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a explicar sobre los gastos deducibles y los gastos no deducibles. Los gastos deducibles son vinculados a la actividad grabada realizados tanto como en el país exterior y respaldados por un documento original. Quiere decir que nos indica que el impuesto IVA es indirecto, tanto que el 13% no deducible y el 87% deducible. Pues 13% no deducible y el 87% deducible. Para mi actividad es siempre cuando yo realice que no es alcanzada por el IVA que no graba, o bien puede ser grabada a una tasa cero. Y ya, gastos no deducibles son gastos que no se encuentran vinculados a la actividad grabada. El crédito fiscal, según las compras utilizadas en la producción y la venta de servicios y según sujetos a la tasa cero, el impuesto valor agregado que no resulte computable en la liquidación del impuesto, en la liquidación de ese impuesto. No será deducible en la liquidación del impuesto sobre las utilidades de las empresas.
El 13% es un gasto no deducible, lo que quiere decir que es un gasto contable, pero que no es un gasto para una determinación del impuesto. Es el que nos aclara del artículo 14 del Decreto Supremo 24051. Eso sería todo, licenciada. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a explicar un poquito, un ejemplo de todo lo que mis compañeros explicaron. En este ejercicio tenemos el servicio de transporte de la empresa, el servicio de transporte FedEx SRL. Aquí nos está dando el ingreso de transporte nacional, que tenemos 758.366, y el ingreso internacional de 854.499, que esa está con tasa cero. Y el ingreso total del periodo sería 1.627.865. Y dentro de esos ejercicios también tenemos nuestras compras. Por ejemplo, tenemos el pago del mecánico, compras de llantas y compra de gasolina. Que esto, como lo decía mi compañero, puede ser que una cierta parte se haya ocupado dentro del país, porque la tasa cero solamente grava para el transporte internacional, o sea, fuera del país. Pero, como dijo mi compañero, ¿qué pasa si también entregó mercaderías dentro del país? Entonces tiene el 13% del crédito fiscal. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está? Aquí tengo un pequeño ejercicio donde me lo voy a explicar brevemente para que me puedan entender. El transporte internacional, como bien lo teníamos ya el monto total, y el transporte nacional y también el transporte internacional. Cosa que nosotros le sacamos el 13% solo al nacional y no al internacional porque está grabado con tasa cero. Entonces está aquí la disminución y ahí tenemos el importe neto, que sería esta cantidad de 659.778 con 42. Eso sería nuestro importe neto, y al internacional no se le saca nada porque está con tasa cero, entonces mantiene el ingreso bruto, el importe bruto nomás. Y a estos dos le sacamos el 13%, el 3% que sería del ITE. Y pasamos acá en nuestro libro diario como caja nacional el total de nuestro ingreso y el ITE del 3% y el ITE por pagar del 3%. Aquí está aquí está el ingreso bruto. El transporte internacional, la cantidad de transporte internacional y el transporte nacional. Aquí es donde entra. Y aquí sería lo que le sacamos, como el transporte nacional se le saca el 13%, entraría esta cantidad de 659.778,42. Y acá ya sería el 13% del transporte nacional. Aquí también nosotros hicimos una compra, un pago al mecánico, que eso sería que vamos a ver ahorita ocupando la fórmula. El pago del mecánico fue 112.500.
a este 112.500 le sacamos el 13%. Y el importe neto sería la resta de estos dos. Aquí vamos a ocupar, le sacamos el 13% al crédito, al pago del mecánico de servicio, pero aquí vamos a ver cómo es, donde vamos a aplicar la fórmula, donde nos dice que la OG, las operaciones grabadas son estas. Nuestras operaciones grabadas son ahí ¿dónde está? 15. Esta de acá, el total, el pago que se le hizo al mecánico. Ay, no. 15. Sí, el pago al mecánico. Y lo mismo aquí en que nos dice la fórmula de operaciones grabadas del periodo fiscal extenso a tasa. No, me estoy confundiendo. Aquí sería a lo que le vamos a sacar al 13% que sería del transporte nacional. Y también acá abajo nos dice la misma fórmula que es lo mismo. Como nosotros no tenemos la ONG, le colocamos 0. Y en acá vendría el 849, que sería la ONT, operaciones grabadas con tasa 0. En ahí sería el monto del transporte ya internacional por el pago del total que hemos pagado al mecánico, que sería esto, nuestro crédito fiscal. O sea, que sería eso por el 13%. Entonces, después de terminar esto, nos da el total, nos da esta cantidad, que nosotros pensamos que nos iba a salir esta cantidad, pero en realidad haciendo estos cálculos nos sale esta cantidad. Entonces, hacemos la resta del que creímos que íbamos a ocupar el crédito fiscal con lo que hicimos con la fórmula y nos saldría este total que el crédito fiscal no utilizado. Entonces, en nuestro libro diario ocupamos los servicios del mecánico, del IVA, que sacamos con la fórmula, y lo que no ocupamos del IVA, y el total que cancelamos al mecánico, el importe bruto, y eso sería todo, licenciada. Es un pequeño ejemplo de todo lo que expusieron mis compañeros. Muy bien, jóvenes, muy buena exposición, la verdad, muy claro, corto y bueno, tiene todas las partes que debe tener, así que todos están con cámaras prendidas. Les voy a hacer una sola pregunta y responde el que conozca la respuesta, y la nota es equitativa para todos. Bien, quiero que me hablen de los gastos no deducibles. Hablaron en esa parte, explíquenme los gastos no deducibles. Los gastos no deducibles son los gastos que están vinculadas dentro y fuera del país. O sea, por ejemplo, los gastos, como bien mi compañero lo mencionó, la compra de llantas. La compra de llantas lo hizo dentro del país, entonces tiene que apropiarse del 13%, pero también la llanta lo está ocupando fuera del país y tendría que ser con grabada de 0. Por ejemplo, según la ley nos dice que si uno está grabado con tasa 0, no podemos adquirirnos de un crédito fiscal, no nos pertenece. Pero en este caso nosotros hicimos servicios dentro del país, entonces nos apropiamos de un crédito fiscal, no el 100%, sino que en base del formulario que yo hice, entonces en base a ese formulario. Eso quiere decir los gastos deducibles que son dentro y fuera del país. O sea, se está ocupando la llanta dentro y fuera del país. Muy bien, jóvenes, claro, aplicar la proporcionalidad, ¿no? Dependiendo qué fue considerado tasa 0 y qué fue sujeto de crédito fiscal. Muy bien, jóvenes, perfecto, ya pueden apagar sus cámaras y vamos a continuar con el grupo número 2. Y por favor, el grupo número 2 está completo para que comencemos la exposición.
Buenas noches, licenciada. Ahorita voy a presentar. Muy bien, nos queda 4 minutos, se corta y automáticamente volvemos a ingresar y le doy la opción para que puedan compartir ya. Pero puede ir compartiendo y presentando a su grupo, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Nosotros vamos a poner rectificación de formularios. Un ratito. Y voy a empezar yo, ¿no? Con el marco legal. Está la ley 2492, que fue creada el 2 de agosto del 2003. Ahí el artículo 78 nos habla de las generalidades, ¿no? De las rectificaciones. Por ejemplo, cuando nos dicen que las rectificaciones pueden realizarse ya sea por requerimiento de la administración tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo. También nos dice ahí que en todos los casos la rectificatoria de la declaración jurada reemplazará a la declaración jurada que hicimos anteriormente. También está el Decreto Supremo 27310, que en el artículo 26 ¿no? Nos habla de las declaraciones juradas rectificatorias, el artículo 27 rectificatorias a favor del fisco. Las rectificatorias a favor del fisco no requieren autorización y no generan ninguna sanción. Y en las rectificatorias a favor del contribuyente no generan sanción y requieren ser aprobadas por impuestos nacionales, ¿no? Y luego está, un momentito, está la RND 10.033.16, ¿no? Clasificación de las sanciones por incumplimiento de deberes. Antes estaba la RND 15, le puedo decir. La RND llegó a abrogar ella porque antes para las rectificaciones había multa. 150 UFB para personas naturales o empresas unipersonales y 400 UFB para personas jurídicas. Llegó la RND 16 que abrogó y eliminó, ¿no? Todo esto. Las rectificatorias ahora no tienen ninguna multa y ninguna sanción y pueden hacerlo cuantas veces uno quiera. Siguiente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Continuando sobre el concepto de declaración jurada. Es un documento que contiene información del negocio y la actividad económica que va a realizar el contribuyente en un tiempo determinado. Esta información es fidedigna que se proporciona al SIN, que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Y dentro de eso, la veracidad de esta información es responsabilidad del titular del NIT. También la información que es reportada en la declaración jurada nos implica el llenado de los formularios, que son